20 cosas terroríficas que aparecieron en ríos. ¿Alguna vez has pasado las vacaciones a orillas de un río? Pues, por si no lo sabías, estas corrientes de agua no solo sirven como un gratificante alivio para el calor, sino que también transportan todo tipo de tesoros, objetos extraños y criaturas misteriosas. Quédate para conocer las 20 cosas terroríficas que aparecieron en ríos. 20. Grillete. Corría el año 2009 cuando un grupo de exploradores urbanos se encontraba buscando basura histórica a lo largo del río Támesis, en Londres. Según explican los expertos, el río esconde objetos capaces de contar en detalle la vida de los londinenses en los últimos 2000 años. Pero Steve Brooker y Rick John hallaron algo en realidad macabro. Lo que en un principio parecía ser una simple bala de cañón en el fondo del agua, resultó estar unida a una cadena, y al tirar de ella descubrieron una esposa en el extremo. Luego de inspeccionar el extraño objeto, los historiadores pudieron afirmar que la bola y la cadena estaban hechas de hierro de alta calidad y databan de algún momento del siglo XVIII, cuando solían utilizarlo para encadenar bandidos. Para hacer la historia un poco más oscura, al momento de sacar el grillete del agua aún estaba completamente cerrado. Digamos que solo existen dos posibilidades: que el prisionero escapó y arrojó el grillete al río, o que realmente terminó sus días en el fondo del Támesis hace al menos 300 años. 19. Monstruo mutante. En el año 2012 se registró un extraño hallazgo bajo el puente de Brooklyn, en Nueva York. A orillas del East River, una mujer que caminaba por la arena fotografió una criatura desconocida y luego la dio a conocer a los medios locales. Las imágenes mostraban un animal que recordaba al caso del monstruo de Montauk, hallado en el año 2008 en otra playa local, y nuevamente dispararon el interrogante: ¿qué estaban escondiendo las aguas del río? Algunas versiones hablaban de una rata gigante, tal vez la más grande que se haya encontrado en la ciudad. Otros aseguraron que se trataba de un cerdo, algo que rápidamente fue descartado por la obvia diferencia en la cabeza de la misteriosa criatura. Lo cierto es que, debido a que no se parece a nada que hayamos visto antes, muchas teorías locas circularon en las redes, pero finalmente un naturalista dijo que podía tratarse de un perro pequeño, el cual habría perdido el pelo por haber permanecido en el agua demasiado tiempo. Por supuesto, muchos prefieren aferrarse a la idea de que se trata de un monstruo mutante de las alcantarillas de Nueva York. 18. Nessie en el río Támesis. La leyenda de una criatura que habita las aguas del lago Ness, en Escocia, ha pasado de generación en generación durante siglos. Sin embargo, una imagen del año 2016 planteó un nuevo interrogante: ¿es posible que una criatura similar habite las aguas del río Támesis en Londres? Un turista que viajaba en teleférico logró captar una silueta extraña nadando sobre la superficie del río que atraviesa la capital británica. En el vídeo se pueden ver algunas formas que sobresalen del agua, muy similares a las descripciones de aquel famoso críptido. Sin embargo, aquella inexplicable aparición había pasado al olvido, hasta que un joven compartió recientemente una fotografía de una criatura con ojos rojos, y nuevamente se encendieron las redes sociales. Muchos parecían estar de acuerdo en que se trataba del mismo animal, o hasta una especie de anaconda gigante asomando su cabeza, aunque los más escépticos dijeron que solo era alguna madera que flotaba en el agua. Por lo cual, al igual que sucede con Nessie, todavía es un enigma sin resolver. 17. Criatura humanoide. Hace algunos años, algo muy inquietante apareció flotando a orillas de un río en China. Se trataba de una masa que llamó la atención de los lugareños, pues tenía un aspecto humanoide con una cabeza y piernas cortas. En un principio las personas sintieron temor, hasta que un hombre decidió intervenir. Se acercó para tomarlo del agua y hacer una fotografía, pero en ese instante y para sorpresa de todos, el extraño cuerpo comenzó a moverse. Las imágenes se hicieron virales de inmediato en todos los portales de internet, aunque pocos usuarios se animaban a dar una explicación de qué podía ser. Quizás alguna especie de vida marina desconocida o una estrella marina mutante. Por cierto, muchos también señalaron el sorprendente parecido con el hombre de jengibre, pero a decir verdad, fue el zoólogo británico Carl Zucker quien puso paños fríos sobre el asunto y dijo que probablemente se trataba de una esponja marina, una capaz de aparecer en nuestras peores pesadillas. 16. Salamandra gigante. Los habitantes de la ciudad de Kioto, en Japón, se sorprendieron una mañana al ver cómo un monstruo gigante trepaba lentamente hacia la acera por los muros que contienen el río Kamogawa.
La conmoción era tal que de inmediato llamaron a las autoridades. Fue entonces cuando un valiente policía se acercó al lugar y explicó que este no era un monstruo, sino una salamandra gigante, un anfibio muy popular en este país que pueden llegar a superar el 1,5 metros de largo y pesar más de 20 kilogramos. La criatura parecía algo desorientada y para que no corriera peligro decidieron capturarla sana y salva para ser liberada aguas arriba en una zona menos poblada. Si bien la salamandra gigante abunda en los ríos de la zona, no es común verla y mucho menos caminando por las calles del centro de la ciudad. Un verdadero espectáculo, aunque quizá un poco inquietante. 15. Cerebro. Un equipo de ecologistas estaba examinando las aguas del río en Stanley Park, Vancouver, cuando encontraron algo que los dejó sin aliento. Se trataba de una masa verde oscura y algo gelatinosa, similar a un cerebro humano. Con solo verla es probable que sientas escalofríos. Por más horrible que parezca, la buena noticia es que no tiene nada que ver con el cuerpo humano, sino que son unas criaturas llamadas briozoos, un organismo poco encantador que vive en agua dulce donde la temperatura del agua es superior a los 60 grados. Hasta hace poco tiempo eso hacía que su hábitat fuera bastante limitado, pero debido al cambio climático la temperatura del agua en todo el mundo comenzó a subir y ahora pueden aparecer incluso en lugares como Canadá. Ya que viven bajo el agua y a simple vista pueden confundirse con rocas o nidos de huevos de peces, te recomiendo prestar atención por dónde caminas antes de que un tranquilo día en el río pueda convertirse en una especie de película de terror de bajo presupuesto. 14. Mutante en Ucrania. En el río Teteriv, que fluye a pocos kilómetros de la ciudad de Chernóbil, en Ucrania, al parecer están sucediendo cosas muy extrañas. Recientemente un hombre que se encontraba cerca de la costa vio una horrible criatura no identificada con enormes dientes afilados asomando en la orilla. El audaz explorador tomó una vara de metal para hacer algún tipo de contacto y confirmar si estaba con vida, mientras registraba todo con su teléfono celular. Pero apenas lo tocó el animal, dio un giro y volvió a perderse en las aguas turbias, dejando al hombre boquiabierto y sin explicación. Después de eso, los internautas dijeron que probablemente fuera un pez mutante, algo que cobró sentido al entender la proximidad con la central de Chernóbil, donde ocurrió uno de los mayores desastres nucleares de la historia en 1986. Muchos especialistas aseguran que hasta el día de hoy la radiación en el área es muy alta, lo que ha generado mutaciones y comportamientos inusuales en los animales y los peces pueden verse especialmente afectados por el agua contaminada. 13. Tanque de guerra. Los buzos que recorren los ríos están acostumbrados a encontrar todo tipo de cosas extrañas, pero pocos hallazgos se comparan con lo que ocurrió en 2016. Mientras exploraban las aguas del río Don, en Rusia, se toparon con un inmenso tanque de la Segunda Guerra Mundial sumergido a varios metros de profundidad. Se trataba de un T-34, un vehículo que probablemente llegó ahí al desplomarse un puente provisorio. Los investigadores que lo examinaron creen que fue fabricado en Stalingrado, lugar que luego fue escenario de una de las batallas más feroces de la guerra. Muchos soldados rusos se desplegaron para retirarlo, aunque esta tarea no fue nada fácil debido a sus 30 toneladas de peso. Para lograrlo usaron un vehículo blindado y cables de acero que llevaron hasta el fondo del río. Una vez fuera del agua comenzó la difícil tarea de restaurar al gigante por fuera, para que acabe sus días en el Parque Patriota en la región del Oblast de Moscú. Algunos creen que, debido al buen estado de conservación, incluso podría volver a estar en funcionamiento. 12. Tortuga cocodrilo mordedora. La última vez que habían visto una tortuga cocodrilo mordedora en estado salvaje y surcando los ríos de Illinois había sido en 1984. Sin embargo, en 2014 un equipo de biólogos estadounidense halló una hembra de 18 años, algo que reavivó las esperanzas debido al grave peligro de extinción de esta extraña especie. Las tortugas cocodrilo viven en el fondo del río y son una de las más grandes de agua dulce de todo el mundo. Pueden llegar a medir hasta 80 centímetros y 100 kilogramos de peso, pero su aspecto es lo que la diferencia de las demás. A simple vista parecen grandes monstruos, que además tienen una mordida extremadamente fuerte, capaz de dejarnos sin dedos en el primer intento, algo esperable por su nombre que las emparenta con los cocodrilos.
Pero a pesar de su aspecto feroz y salvaje, la sobreexplotación y la destrucción de su hábitat por parte de los humanos puso sus vidas en riesgo. La buena noticia es que ahora podrían estar recuperándose sin nuestra intervención. 11. Muñeco ventrílocuo. Pocas cosas pueden ser más aterradoras que hallar un bulto flotando en medio de un río, envuelto en una cobija como si se tratara de una escena del crimen, pero algo así ocurrió en México. La siniestra aparición sobre el río Bravo sorprendió a los habitantes locales, quienes pensaron que se trataba de un cuerpo humano. Sin embargo, al ser rescatado y luego de desenvolverlo, encontraron dentro un muñeco ventrílocuo que parecía salido de una película de terror, en muy malas condiciones, con las manos, la ropa y el rostro muy desgastados. Entonces, aterrorizados, intentaron deshacerse de él, pero aunque quisieron quemarlo, el muñeco se resistía. Las imágenes invadieron las redes sociales y se volvieron el centro de terroríficas teorías, incluyendo que el muñeco en realidad estaba maldito. Pero por fortuna, luego de investigar, descubrieron que era la creación de un talentoso artista mexicano llamado Julio, quien explicó que no estaba endemoniado, simplemente usaba materiales que son muy difíciles de quemar. 10. Arañas buceadoras. Si eres de los que temen a las arañas, ahora tendrás que tener más cuidado cuando vayas a nadar, pues han descubierto una araña de agua y es bastante escalofriante. Esta sorprendente criatura llamada araña de campana de buceo es capaz de vivir toda su vida bajo el agua, usando una especie de burbuja que hacen con su propia seda y que usan como un pulmón guardando allí el oxígeno que van a respirar. De hecho, estos arácnidos se han adaptado para cazar insectos y crustáceos bajo la superficie, donde, además, viven a salvo de los depredadores terrestres. Suelen estar en estanques y arroyos en el norte y centro de Europa, donde descubrieron que son capaces de usar el agua como una extensión de su cuerpo, sintiendo cada movimiento y usándolo para atrapar a sus presas como si fuera una gran tela de araña. 9. Pez tigre Goliat. Uno de los ríos más extraños del mundo es el río Congo, el segundo más caudaloso del mundo luego del Amazonas. Sus aguas turbias alcanzan increíbles profundidades que rozan los 250 metros y su ambiente brusco obliga a las especies a adaptarse, dando origen a nuevas criaturas. Una de ellas es el pez tigre Goliat, un auténtico monstruo del río que puede superar el 1,5 metros de largo y los 70 kilogramos de peso. Tiene una voracidad similar a la de las pirañas sudamericanas y 18 increíbles dientes similares a garras afiladas. Por todo eso es considerado la máquina asesina más perfecta de todos los ríos del mundo. Para darnos una idea, sus mandíbulas trituradoras son tan fuertes como las de una hiena y letales como las de un tiburón blanco, y como si fuera poco, poseen una increíble capacidad de detectar el movimiento de sus futuras presas bajo el agua. Lo más peligroso es que, a pesar de su gran tamaño, son muy veloces y difíciles de detectar desde la superficie. 8. Esqueletos. En las profundidades del río Colorado, cerca de la frontera entre Arizona y California, un buceador hizo un descubrimiento inquietante a 12 metros de la superficie. Se topó con esqueletos. Pero no solo eso, estaban dispuestos en sillas de jardín como si estuvieran reunidos tomando el té. La escena era tan macabra que de inmediato se comunicó con la policía, pues sospechaba que podía tratarse de cuerpos humanos reales. Cuando las autoridades investigan los supuestos cuerpos, descubrieron que eran falsos y que todo había sido montado deliberadamente usando piedras para amarrar los esqueletos al fondo. Un buceador del departamento de bomberos de Buskirk grabó la escena con una cámara corporal y la describió como un encuentro casual. Ambos esqueletos usaban gafas de sol y uno sostiene un cartel donde se puede leer la fecha del año 2014, probablemente cuando fueron colocados allí. Los oficiales creen que puede tratarse de una broma y descartaron la posibilidad de iniciar una investigación, aunque sería bueno conocer los autores y sus motivos para crear esta extraña apuesta. 7. Una prótesis. En el 2016, dos jóvenes que navegaban en canoa por un arroyo de Milwaukee, en Estados Unidos, tuvieron una de las experiencias más extrañas de su vida cuando tropezaron con una pierna que sobresalía de un dique de castores. Al principio pensaron que era real, tal vez alguien la había arrojado al agua y estaban aterrados, pero cuando se acercaron se dieron cuenta de que se trataba de una prótesis, algo no menos inusual. Fue entonces que decidieron buscar en las redes y descubrieron que alguien había publicado 20 días antes buscando su pierna perdida. El propietario Mark Warner, de 49 años, había perdido la prótesis en un viaje de pesca cuando su canoa volcó. A decir verdad, pensó que nunca iba a recuperarla,
Basta que los jóvenes se pusieron en contacto con él y se la devolvieron. Increíblemente, había viajado casi 5 kilómetros por el río desde el lugar donde la había extraviado. 6. Cenizas. Jake es un joven youtuber que suele compartir vídeos en sus exóticas excursiones bajo el agua. En una de sus aventuras del año 2017, se sumergió en un río de la localidad de Columbus, en Georgia, buscando objetos valiosos perdidos. Para su sorpresa halló un medallón, luego una pequeña batería y, lo más extraño de todo, una misteriosa caja negra, pero lo que había dentro lo dejó completamente horrorizado. Se trataba nada menos que de cenizas, colocadas allí junto con un nombre. Jake observó que la caja provenía de un crematorio y decidió retirarla del agua para que ninguna persona pase por la misma situación. Una vez fuera se contactaron de inmediato con la policía, aunque ellos le aconsejaron que devuelva la caja a su lugar, asegurándose de que quede bien escondida debajo de una roca para que nadie la encuentre. 5. Estatuas budistas. El río Yangtze, el más grande de China, es el tercero del mundo. Fue escenario de un extraño hallazgo como resultado de una fuerte sequía ocurrida en el año 2022. 3 enormes estatuas budistas emergieron de las profundidades. Una de ellas, la más llamativa para los investigadores, representa a un monje sentado en un pedestal de loto tallado directamente sobre la roca. Algo tan curioso como importante para la historia de los chinos, ya que podría haber sido construida hace aproximadamente unos 600 años. Las 3 estatuas fueron encontradas en la parte más alta de la isla, llamada Foi Lian, aparentemente construida durante las dinastías Ming y Qing. Pero el río alcanzó en ese momento su nivel más bajo en 150 años, permitiendo que muchas personas puedan caminar sobre lo que normalmente sería el lecho del río y junto a una parte oculta de su pasado. 4. Un río verde. Las costas de Florida en los Estados Unidos suelen ser las elegidas por muchos turistas para pasar sus vacaciones. Sin embargo, las aguas de zonas como el río San Lucie, donde hay hoteles, residencias privadas y clubes de yates, aparecieron repentinamente de un color verde y un olor pestilente en el año 2016. Era un verdadero espectáculo que por lo menos podría haber sido parte de algún film de ciencia ficción. Pero en cambio, la alfombra verde sobre la cual había una baba grisácea, húmeda y con olor a amoníaco era una auténtica pesadilla en la vida real. El paraíso del sol había transformado su paisaje debido a unas algas tóxicas que por su color verde intenso fueron bautizadas como guacamole y que además amenazaban con destruir el ecosistema local. Muchas de las toxinas eran capaces de afectar la piel y el sistema nervioso central, por lo que recomendaban no estar en contacto con el agua y mucho menos consumir pescado. Lo cierto es que los investigadores no pudieron determinar qué había generado ese caos, ni estaban muy seguros cómo solucionarlo. 3. Granada. Han pasado más de 80 años desde el final de la Guerra Civil Española, pero muchos restos de aquella época aún salen a la luz. El hallazgo más terrorífico fue nada menos que una granada de mano. El artefacto explosivo fue encontrado por un bañista en el río Noguera. Pallaresa, cerca de los Pirineos, y definitivamente podría significar un peligro. Estaba a 1,60 m de profundidad y milagrosamente todavía conservaba bien sujeto su anillo de seguridad. El hombre no solo compartió las imágenes, sino también se comunicó con la unidad especializada en desactivar explosivos, quienes la retiraron de la zona y destruyeron. Según la policía, de no haber sido encontrada por alguien responsable, las corrientes del agua la habrían dejado al descubierto tarde o temprano, un peligro que no muchos suponen al momento de darse un baño en un río. 2. Escultura siniestra. ¿Te imaginas estar paseando por un parque y de pronto encontrarte con esta visión aterradora? Por fortuna no se trata de un hombre en pena, sino de una inquietante escultura. Este es el misterioso Victor's Way, también conocido como el Parque de las Esculturas Indias en Irlanda, un lugar donde se suele practicar meditación, rodeado de algunas imágenes muy originales y con un toque un tanto espeluznante. Se encuentra en el condado de Wicklow desde el año 1996 y posee 9 hectáreas donde se incluyen figuras extrañas como una esquelética parecida a un Buda, un enorme dedo incorpóreo y una obra llamada El Hombre Divino, todo rodeado de pequeños arroyos y áreas boscosas, ideales para sumergirte en tus propios pensamientos, siempre y cuando decidas evitar el hombre del río, porque probablemente te cause alguna que otra pesadilla.
1. Anaconda. Algunos ríos de Brasil tienen la fama de esconder criaturas realmente monstruosas, y prueba de ello es lo que registraron 2 buzos recientemente, uno de los reptiles más temidos del reino animal. Se trataba de una anaconda, de nada más y nada menos que 7 metros de largo. El vídeo del impresionante encuentro fue compartido en las redes sociales y se volvió viral. Las imágenes muestran al animal reposando en el fondo del río, pero además absolutamente indiferente a la presencia de los hombres. Su única curiosidad parecía ser la cámara. Esto podría desmentir el mito de que es una criatura violenta y agresiva. A decir verdad, el reptil se ha ganado muy mala fama, quizás por su brutal método para capturar a sus presas, asfixiándolas con toda la fuerza de su cuerpo. Pero hay algo que es cierto, de todas las serpientes, esta es la de mayor longitud, teniendo solo de rival a la pitón reticulada, que suele ser más voluminosa y pesada, aunque menos larga. Entonces, si bien no suelen atacar a los humanos a menos que sea en defensa propia, no sé cuántos se animarían a bucear en un río al lado de esta enorme e intimidante serpiente. Conclusión. Por todos estos hallazgos, finalmente podríamos afirmar que los ríos son verdaderos enigmas, que esconden en sus aguas desde verdaderos peligros hasta los objetos más perturbadores. Y quizás deberíamos tenerle tanto respeto como al océano, ¿no crees? Bueno, esto es todo por hoy, pero antes de irte, si te gustó el vídeo, por favor dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!